Muchas Bien, gracias. entonces, bueno, vamos a hablar ahora, en este momento, en este rato que nos queda, del seguimiento del paciente con cáncer infantil tratado. Los objetivos es que ustedes conozcan cuáles son las secuelas que pueden aparecer en pacientes tratados por cáncer en la edad pediátrica y su posible impacto en la calidad de vida. Medir la calidad de vida siempre es difícil porque no es lo mismo hablar de la calidad de vida desde donde nosotros estamos a desde donde está el paciente, pero sí hay estudios que se han hecho de eso. Implementar una estrategia de seguimiento en atención primaria para detectar precozmente estas secuelas y tratarlas a tiempo. Bueno, los avances en el diagnóstico, en el tratamiento, han permitido un aumento de la sobrevida de los pacientes con cáncer, de los niños tratados con cáncer, y esto también ha traído aparejado un aumento de los efectos tardíos, sobre todo porque la esperanza de vida de estos pacientes que se curan es muy larga. No es lo mismo tratar a una persona de 30, 40, 50 años con una cáncer, cuando su expectativa de vida en promedio pueden ser, si a los 50 años, pueden ser 20, 25 años más, si es que la sobrevida no sea corta por eso, pero cuando nosotros hablamos de un niño de un año, ¿verdad?, que se cura de una enfermedad, su expectativa de vida puede ser tan larga casi como la de los niños, dependiendo de la patología por la que se trató, de los niños de su edad. Entonces todo esto lo expone a un mayor tiempo en donde puedan aparecer estos efectos tardíos. Eh, cada vez hay más sobrevivientes de cáncer. Si ustedes ven aquí las gráficas de sobrevida de los años 75, eran bastante, muy más bajas, y esto ha ido mejorando en el tiempo, y hoy en día, como veíamos globalmente, aproximadamente el 75, 80, 85% de los pacientes con cáncer se curan. Entonces, en Europa se calcula que en los próximos años uno de cada 450 adultos jóvenes será un sobreviviente de un cáncer infantil. El grupo COC, que es el grupo que trata pacientes, el Children's Oncology Group, que trata pacientes en los distintos centros americanos y de Canadá, ha hecho estudios de la evolución a 30 años del diagnóstico en pacientes que se trataron, por ejemplo, este estudio entre el año 70 y 86. Fueron 20.000 pacientes, y claro, uno tiene que pensar que lo que se hacía en esa época no es lo mismo que se hace ahora. En esta época se irradiaban muchos más niños, ¿verdad? No había, las técnicas operatorias eran bastante distintas a lo que nosotros hacemos ahora, y es probable que estos números, si nosotros tomamos los pacientes tratados ahora en 30 años más, sean mejores. Eso es lo que todos esperamos. Pero si vemos lo que ocurría con los niños tratados en los años 70, vemos que a 30 años del diagnóstico había un 22% que estaban vivos sin secuelas de todos los cánceres, un 25% vivos con secuelas menores, o sea, la gran mayoría estaban vivos haciendo una vida normal, que es lo que nosotros vemos ahora. 19% tenían secuelas severas, el 20% fallecía durante los primeros 5 años del diagnóstico, y un 14% fallecía desde los 6 hasta los 30 años. Entonces, claro, todo esto puede haber cambiado, y de hecho nosotros pensamos que ha cambiado con las nuevas formas de tratar a estos pacientes. Ahora, las secuelas del cáncer infantil pueden ser asociadas a la enfermedad o asociadas al tratamiento. A la enfermedad depende de la localización, del daño orgánico, por la infiltración previa al diagnóstico, ¿verdad? Dependiendo del órgano afectado, dependiendo de la extensión de la enfermedad, y asociadas al tratamiento, tanto a la cirugía como a la quimioterapia y a la radioterapia. La cirugía no solo puede causar dolor, ¿verdad?, un dolor crónico, sino también una disfunción orgánica como secuela de la resección del tumor y los tejidos adyacentes, principalmente cuando se operan órganos tan vitales como puede ser el cerebro. La quimioterapia tiene secuelas específicas de cada droga que van a afectar órganos, principalmente corazón, pulmón, oído, riñón, y también posibilidades de causar cáncer secundario. Y la radioterapia también puede causar no solo el daño a los tejidos secundantes al área irradiada, sino también el riesgo de aparición de cánceres secundarios. Y estas secuelas pueden verse a corto, a mediano y algunas a largo plazo, hasta años después de haber tratado el cáncer. Las secuelas de la cirugía tienen mucho que ver, por ejemplo, con el reemplazo óseo en los sarcomas, ¿verdad? Lo que decíamos.
Hoy en día, la mayoría de los pacientes con tumores óseos ya no los amputamos. Por lo menos lo que nosotros hacemos en el programa de la Universidad Católica es hacemos una terapia con conservación del miembro. Se usan prótesis versus o injertos de hueso, y eso nos ha permitido salvar la extremidad del niño y salvarle la vida también, porque esto no ha significado mayores tasas de recaída. La cirugía se puede hacer antes o durante el tratamiento con quimioterapia, lo cual va a tener algunas complicaciones también, como más riesgo de infecciones. Y el trabajo de rehabilitación tiene que ir de la mano del tratamiento del cáncer. Tiene que ser un trabajo con el kinesiólogo al lado, precoz, muchas veces limitado por el dolor, y lo cual puede también poner en riesgo la capacidad funcional de estos pacientes y quedar con una secuela, digamos, a permanencia. A ver. Ya. Ajá. Entonces, las secuelas del tratamiento médico tienen que ver con la quimioterapia y a veces con drogas que nosotros usamos para el tratamiento del cáncer que no son quimioterapia. Por ejemplo, los corticoides. Los corticoides son medicamentos, un antiinflamatorio, se usa para el asma, se usa para muchas cosas, y tiene un uso habitual en leucemias y linfomas en niños. Se usa en dosis altas, frecuentemente también los usamos en los pacientes trasplantados en forma crónica cuando hay una reacción de injerto contra huésped, y sus efectos son muy severos sobre el esqueleto. Acuérdense que los corticoides inhiben la reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal y aumentan la excreción renal. Si a eso le sumamos que en Chile la incidencia de déficit de vitamina D es de un 35 a un 70%, nosotros vamos a tener que estos niños tienen mucho riesgo de tener poco ingreso de calcio a sus huesitos. Acuérdense que la vitamina D requiere de luz solar para activarse a nivel de la piel, más lo que se ingiere, además, toda esa vitamina D que está presente, que se sintetiza a nivel de la piel y que se ingiere, se hidroxila tanto en el hígado como el riñón y se convierte en el metabolito activo, que es la 1,25-hidroxivitamina D3, que es la que regula los niveles de calcio. Si nosotros a esto le sumamos niños que no salen porque están resguardados, porque no sienten ganas de salir a jugar, porque están hospitalizados, porque además vivimos en Chile, donde hay un invierno largo y no hay mucha luz solar, entonces esto hace que aumenta el riesgo de que estos niños hagan daños a los huesitos, infartos óseos y necrosis avascular, que son muchas veces invalidantes y requieren múltiples tratamientos, a veces hasta con reemplazo de cadera. Los alcaloides de la vinca, como la vincristina es una droga que usamos en la gran mayoría de los protocolos con quimioterapia en los niños, y tiene el riesgo, esta droga, de producir una neuropatía periférica, ya que la dosis se va acumulando. La neuropatía periférica también puede ser bastante invalidante y durar meses, aun cuando uno suspende la droga. Estos pacientes refieren como agujas, como pinchazos, ¿verdad? En la extremidad, causa dolor crónico, es muy invalidante, entonces también es una secuela que nos preocupa. Los otros medicamentos que pueden producir secuelas importantes son las antraciclinas, y uno reconoce las antraciclinas porque son las drogas rojas. Son rojas, uno ve la bolsita roja, son la doxorubicina, la daunorubicina, que se usan muchísimo en sarcomas y en dosis altas, y que pueden producir también a largo plazo un efecto dañino sobre el corazón. El metabolito de la antraciclina se deposita en el corazón, produce una activación de radicales libres, pues se producen radicales libres que alteran el DNA a nivel del miocito, y esto a la larga puede producir una falla, una insuficiencia cardíaca que puede aparecer hasta 20 años después, y que va a ir muy de la mano de la dosis acumulada que los niños reciban. Entonces, los niños que reciben dosis bajas, como menos de 150 miligramos por metro cuadrado, tienen menos riesgo que los niños que reciben, por ejemplo, más de 600. Y esto es un tema, nosotros estamos usando hoy en día cardioprotectores junto con la daunorubicina, que disminuyen el efecto de estos radicales libres sobre el músculo cardíaco. Los alquilantes, que son la ifosfamida, la ciclofosfamida, se usan también mucho en sarcomas, y su riesgo más importante es producir infertilidad,
tanto en el niño como en la niña, en las niñitas sobre todo, porque ellas están expuestas, tienen sus óvulos expuestos, pero estas drogas tienen un efecto más importante sobre todo en los adolescentes. La radioterapia, digamos, es una de las preocupaciones mayores para nosotros los oncólogos pediatras. Ha sido muy buena para permitir el control local de algunas enfermedades cuando no se puede hacer de una cirugía o junto con la cirugía, y sus efectos van a depender de la dosis y del órgano irradiado. En general, todas las zonas irradiadas pueden ser susceptibles a tener un cáncer en esa zona, y en niños la mayor preocupación es obviamente la radioterapia sobre el cerebro. Nosotros, no solo por los trastornos cognitivos que puede producir la radioterapia, sino los trastornos hormonales, cuando irradiamos el eje hipotálamo-hipófisis, ¿verdad? Todas las hormonas involucradas acá pueden estar alteradas, y la aparición de tumores secundarios. En este gráfico ustedes ven, por ejemplo, el efecto de la radioterapia en distintas edades, ¿verdad? Y esto también va a depender mucho de la dosis. No es lo mismo irradiar con el cerebro con 12 Gray, con 24 o con 36, como es lo que se usa en la mayoría de los tumores pediátricos más frecuentes, que es el meduloblastoma, que para poder curarse debe irradiarse el cerebro completo con 36 Grays. Y eso impacta mucho, por eso en los niños pequeños nosotros estamos tratando de no usar radioterapia y aumentamos las dosis de quimioterapia. Entonces, si ustedes ven acá, el efecto de la radioterapia sobre el coeficiente intelectual, por ejemplo, en un niño de 12 años, claro, probablemente no impacta tanto, quizás con el tiempo esta curva podría empezar a caer, pero eso no es tan marcado, no es lo mismo que ocurre en un niño de 5 años, donde el coeficiente intelectual a los 60 meses de haber recibido la radioterapia cae en forma dramática. El efecto de la radioterapia también sobre la tiroides depende mucho de la dosis de radiación y el tiempo transcurrido. Entonces, si ustedes ven, no se afectan los niños que no reciben. A veces la quimioterapia puede producir alguna alteración sobre la tiroides, pero es menor. Pero cuando empezamos a irradiar el cuello de los niños, por ejemplo, en los tumores, en los linfomas de Hodgkin, vemos que la radiación sí puede impactar la función de la hormona de la tiroides. Las secuelas funcionales, donde más nos preocupan, son los tumores del sistema nervioso central. Debido a la presencia misma del tumor. El tumor ya per se causa daño sobre el cerebro de un niño. Piensen en un cerebro pequeño con un tumor grande, obviamente que ese tejido va a estar ya afectado por la presencia del tumor. Entonces podemos tener alteraciones motoras, sensoriales, convulsiones cuando el tumor está localizado cerca de la corteza, auditivas, de memoria, ¿verdad? Ataxia cuando los tumores se localizan en la fosa posterior, o alteración de los pares craneales. La sola presencia del tumor ya causa una afectación. Si a eso le sumamos la cirugía, que también no es inocua, porque el bisturí de la cirugía puede causar daño, aunque uno tome todas las precauciones. Hemos tenido niños que han quedado con mutismo permanente, con alteraciones motoras, con hemiparesias, ¿verdad? La radioterapia, como veíamos, también puede producir efectos y produce efectos adversos muy importantes, y la quimioterapia, que en realidad es lo que menos afecta el sistema nervioso central, es muy pocas las secuelas que vemos con la quimioterapia. Entonces es la cirugía y la radioterapia y la misma presencia del tumor la que pueden dejar secuelas permanentes. Ahora, ¿cuál es la esperanza y cuál es la buena noticia? Que el cerebro de los niños tiene mucha plasticidad, y es muy importante que todos estos niños entren a una terapia de rehabilitación, de neurorehabilitación muy precoz. Ahora, ¿cuándo nosotros decimos que el niño está curado? Porque eso siempre es lo que preguntan las mamás. Nosotros diagnosticamos hoy, 21 de octubre, a un niño con una enfermedad maligna. Nosotros les decimos a las mamás, si el 21 de octubre del 2025 su hijo está sin evidencia de tumor o de leucemia o de lo que sea, está curado. O sea, la enfermedad oncológica en los niños tiene una fecha de vencimiento que generalmente es a los 5 años. Generalmente. Hay algunos tumores, que son las excepciones, que pueden recaer después de los 5 años. Pero en la gran mayoría de los casos nosotros seguimos desde el punto de vista oncológico por 5 años,
y si el niño se mantiene sin enfermedad, el tratamiento dura menos de 5 años, a veces dura 6 meses, a veces dura 3, a veces dura 2 años, pero el riesgo de que la enfermedad vuelva es los primeros 5 años. Pasado eso, nosotros decimos el niño está curado. Y las secuelas pueden aparecer luego de confirmada la curación. Por eso, la cura del cáncer se refiere solamente a la mejoría de su enfermedad, pero pueden aparecer incapacidades o secuelas presentes o futuras secundarias del tratamiento. Y es por eso entonces muy importante esa transición que nosotros podamos hacer desde la oncología pediátrica hasta la atención, hacia la atención primaria. Y ahí incorporarlos a todos ustedes, a los equipos de atención primaria, tanto los pediatras como los médicos generales, como los médicos de adultos, las enfermeras, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, en el cuidado de la salud integral de estos niños que sobrevivieron a un cáncer. Detectar tempranamente las posibles secuelas, educar al paciente y a su familia en el autocuidado, eso es muy importante, y reincorporar precozmente al niño a sus actividades habituales. Nosotros tratamos que desde el diagnóstico y una vez que se inicia el tratamiento, hay muchos niños que pueden hacer el tratamiento continuando con su vida normal. Van al colegio, hay cánceres que nosotros tratamos por 2 años, como la leucemia linfoblástica aguda, y la familia aprende a vivir con el tratamiento y con su vida. Entonces los niños, pasados los 3 primeros meses, que son las etapas más críticas, los niños vuelven al colegio. En otros tumores eso a veces no es posible, pero hay otros tratamientos que son todavía menos intensos que permiten que el niño haga su vida relativamente habitual desde el principio, ¿ya? ¿Qué se necesita entonces para una adecuada transición? Que el paciente y su familia haya recibido educación en relación a su enfermedad, eso depende de nosotros, que conozca los posibles efectos tardíos para que también contribuya al reconocimiento de ellos, que realice prácticas de autocuidado y siga recomendaciones de una vida saludable. Por ejemplo, nosotros les decimos a los niños, mira, sobre todo a los adolescentes, si tú quieres fumar, yo te tengo que decir que tú tienes más riesgo de hacer un segundo cáncer solo por haber sido tratado por lo que sea. Es una decisión tuya, pero yo te tengo que advertir que el cigarro, a ti, el riesgo es todavía aún mayor. Ahora, las mamás les encantaría que yo les dijera lo mismo del alcohol, pero no hay una evidencia clara de que el alcohol aumente el riesgo de cáncer. Yo les digo, toma con precaución, porque la idea es también que se cuiden, ¿verdad? Sobre todo también porque hay órganos que se pueden haber visto afectados, y que sigan las recomendaciones de seguimiento dados por el equipo de oncología. ¿Qué va a depender del equipo de salud que lo recibe? Que conozcan la historia de su enfermedad, las fechas, los tratamientos recibidos, las drogas utilizadas, las dosis de radioterapia, el tipo de cirugía, que conozcan los efectos adversos que podrían aparecer en general, groseramente, así, con cada una de las drogas que se usaron, por lo menos saber si usó radioterapia, qué es lo que vamos a buscar, y que tenga una comunicación con el equipo tratante. Para eso es importante entonces la comunicación. Nosotros, la mayoría de los pacientes, cuando terminan su tratamiento, muchos de ellos vuelven a sus lugares de origen, vuelven a provincia, porque si el tratamiento es por 2 años, los papás lo único que están esperando es poder volver a su casa, y entonces continúa el seguimiento porque todavía el paciente no ha sido dado de alta de oncología. Entonces continuamos con el seguimiento bastante directo porque el niño sigue inmunosuprimido, pero una vez pasados 6 meses que el niño ya dejó de recibir quimioterapia, nosotros levantamos las restricciones. El niño sigue en control porque todavía la enfermedad puede aparecer, pueden aparecer secuelas del tratamiento, pero ya ese niño no está inmunosuprimido. Y eso es una de las cosas que más nos ha costado que tanto los padres como los médicos que los reciben entiendan. A veces tenemos un niño que ya terminó hace 4 años su tratamiento y nos llaman para ver si se le puede dar un remedio, si se le puede dar otro. La gente se asusta mucho cuando recibe un niño tratado por cáncer. Pero si ese niño lleva más de 6 meses de haber terminado, ese niño ya puede funcionar como cualquier niño de su edad, siempre que haya sido un tratamiento oncológico, pues no estamos hablando, por ejemplo, de un niño trasplantado, donde los plazos pueden ser más largos. Entonces, nosotros seguimos haciendo seguimiento, a veces en conjunto con los pediatras o los médicos que ven a esos niños en los consultorios,
hasta 5 años por el riesgo de la recidiva y de las secuelas, pero ya después el seguimiento tardío queda a cargo de los médicos de atención primaria. Hay algunos centros oncológicos pediátricos donde hay equipos que se dedican, equipos de médicos oncólogos que se dedican a hacer seguimiento tardío, pero para eso tienen que haber gente dedicada a eso. Nosotros somos pocos y no tenemos capacidad para hacerlo, pero hay muchos centros donde sí lo hacen y estos pacientes siguen siendo vistos hasta los 18 años, por ejemplo, aunque se hayan tratado a los 3 años, por equipos pediátricos que lo siguen viendo y después es que se hace la transición a adulto. Y en esta etapa lo más importante son las apariciones de las secuelas del tratamiento a largo plazo. Todas estas son las áreas de atención que nos deben preocupar o nos deben ocupar, mejor dicho, en el sobreviviente de un cáncer. El crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Por lo que hablábamos de los corticoides, la maduración del esqueleto, el crecimiento, la función intelectual, el desarrollo sexual, la función de los órganos, especialmente de los niños que se han expuesto a drogas que puedan tener efectos sobre estos órganos, la fertilidad, la función sexual, el riesgo que puedan tener de una recidiva de su cáncer si estamos en los primeros 5 años, o la aparición de un cáncer secundario, y todo el ámbito de salud mental, educación, de asistencia al colegio, de resguardar pues que el niño termine su clase, que pueda seguir estudiando, que se inserte, etc. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Y eso también es importante reconocerlos en la atención primaria. Son aquellos sobrevivientes de tumores cerebrales, de tumores óseos, ¿verdad? Por las posibles secuelas funcionales, de los sarcomas que han usado altas dosis de alquilantes y antraciclina. Estamos hablando de sarcomas cualquiera, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, rhabdomiosarcoma, todo lo que termina en sarcoma, o los pacientes irradiados, todos aquellos pacientes que recibieron radioterapia, bien sea por su enfermedad o por un trasplante. Entonces, y aquí vamos a pasar así como en términos generales, ¿verdad? ¿Qué órgano debemos, cuál es la afectación que puede tener cada órgano? ¿Cuál es la afectación y cuál es el tratamiento asociado a esa secuela? Por ejemplo, en el pulmón puede ser víctima de fibrosis, ¿verdad? Pulmonar, de bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad obstructiva muy parecida al asma, o enfermedades pulmonares restrictivas, y esto lo vemos principalmente con la radioterapia o con medicamentos como la bleomicina que cada vez la usamos menos en pediatría, específicamente las usamos en algunas enfermedades, puede producir fibrosis pulmonar, la ciclofosfamida en dosis altas y los pacientes trasplantados. Esos pacientes deberían ser seguidos por un broncopulmonar para hacer estudios permanentes, pues, ¿verdad? Los niños que recibieron bleomicina o radioterapia torácica, ojalá una evaluación anual con una espirometría, o si es necesario un examen de difusión, que se los debemos hacer a los trasplantados de órganos de progenitores, y un seguimiento aún en aquellos pacientes que sean asintomáticos, ¿ya? Por el impacto, pues, que significa la aparición de alguna de estas enfermedades. Todo lo que tiene que ver con las hormonas, con las glándulas, son pacientes que deben ser derivados en endocrinología. Tenemos las afectaciones del eje hipotálamo-hipófisis, como son la falla de crecimiento, o sea, un niño que detiene su curva de crecimiento, o que tiene signos de pubertad precoz, o que tiene un hipotiroidismo por efecto de la radioterapia, y ahí hay que buscarlo, o sea, todo niño que recibe radioterapia debe ser seguido con hormona de crecimiento, radioterapia craneal, hormona de crecimiento, pruebas de tiroides, ¿verdad? Principalmente la radioterapia. Como decíamos, la tiroides es uno de los órganos que más se afecta con la radioterapia, y también con algunas drogas como el busulfán y la ciclofosfamida. Y obviamente que evaluar y seguir muy de cerca el desarrollo sexual y cómo van apareciendo los cambios sexuales en los niños y en las niñas, sobre todo con la radioterapia y con el uso de los alquilantes, como decíamos, con la ifosfamida y la ciclofosfamida. Estos pacientes nosotros los derivamos a endocrinología, ellos hacen test hormonales, y en atención primaria lo importante es detectar la curva de crecimiento, ver cómo va la curva de crecimiento y ver cómo va el desarrollo sexual para detectar alguna anomalía en esto, ¿ya? En el área cardíaca también
el seguimiento lo hacemos activamente y en pacientes asintomáticos, o sea, no esperamos que esto ocurra. Al revés, todos los niños que recibieron radioterapia mediastínica o dosis de antraciclina deben hacer un seguimiento anual con un electrocardiograma y un ecocardiograma, ojalá con un software que se denomina STRAIN, que nos permite discriminar si todas las fibras miocárdicas se contraen de la misma manera. Acuérdense lo que decíamos, estos niños van a tener ojalá una larga vida, por lo tanto el seguimiento debería ser cada 2 o 3 años, si el riesgo es menor, por ejemplo, si recibieron dosis bajas de antraciclinas, o en forma anual, si recibieron radioterapia mediastínica por algún tumor o por un trasplante. Entonces aquí la búsqueda es activa, sin esperar, obviamente que si aparece una hipertensión arterial hay que estudiarlo, ¿ya? Entonces todos estos niños en sus controles sanos deben ir con una evaluación del peso, del crecimiento, de la talla, del desarrollo sexual y sus signos vitales, ¿verdad? Una oxigenación, ver la toma de presión arterial. En el ámbito gastrointestinal y hepático, los pacientes que más riesgo tienen de tener afectación son aquellos pacientes que han recibido radioterapia, por ejemplo, en el mediastino, o radioterapia de la columna, porque pueden tener ciertos problemas esofágicos. La colelitiasis es un tema que nosotros hemos visto mucho asociado a la quimioterapia, niños con dolor abdominal, a veces es necesario hacerles una ecografía porque hemos visto un aumento de la colelitiasis en niños tratados por cáncer, y la hepatotoxicidad que la vemos principalmente durante el tratamiento. Los niños hacen hepatotoxicidad mientras están con el tratamiento de la enfermedad, una vez pasado eso ya es menos probable. El riñón también nos preocupa, especialmente en los niños que recibieron alquilantes, ifosfamida, ciclofosfamida, cisplatino, o los pacientes, pues, porque pueden tener glomerulopatías, tubulopatías o daños vesicales, y en los pacientes tratados por tumor de Wilms, como era el caso de Gabriela, parece, que han sido nefrectomizados y que tienen un solo riñón, siempre es muy importante hacer un control, cuidar ese riñón, evitar nefrotóxicos, y es muy importante, asimismo, como cuidar las imágenes que uno le pide a los pacientes tratados con cáncer, no abusar de las radiografías, tampoco abusar de los medicamentos nefrotóxicos en niños nefrectomizados, en pacientes nefrectomizados que tienen un solo riñón, y hacer una orina y urocultivo y un seguimiento anual por nefrólogo para cuidar ese riñón que queda, ¿ya? Desde el punto de vista muscular, no hay otro efecto así a largo plazo, sino que va a depender del tratamiento en los pacientes tratados por tumor de Wilms. En general, lo que más nos preocupa es que esos pacientes generalmente quedan con un solo riñón. Desde el punto de vista musculoesquelético, lo que ya hablábamos, pues, de los pacientes que recibieron corticoides principalmente, son pacientes en donde hay que monitorizar el calcio y la vitamina D. En realidad nosotros lo estamos haciendo con todos los niños, y todos los pacientes que ingresan a tratamiento se les hace un monitoreo de calcio y vitamina D. Si tienen valores de vitamina D bajos, se suplementan precozmente con calcio y vitamina D. Si un niño empieza con dolor y tiene el antecedente de haber recibido corticoides, sospechar dolor en la cadera, cojea o claudica, sospechar en una necrosis avascular. La cavidad oral es un tema importante que a veces descuidamos un poco. Estos niños ojalá pudieran tener un control dental con prevención, que a veces las mamás lo hacen, a veces cuesta que puedan ir al dentista, al odontólogo, para que les coloquen flúor, para disminuir, para proteger esos dientes. La quimioterapia daña mucho los dientes, así que tenemos muchas caries y muchas alteraciones, pues, de la estructura misma de los dientes, sobre todo con la radioterapia. La audición también es un tema que nos preocupa. Los niños tratados con platino o con radioterapia cerebral deben tener una evaluación audiométrica frecuente para detectar, pues, cualquier alteración de la audición. Y la presencia de segundos tumores, la aparición como leucemias, mielodisplasias y tumores sólidos, especialmente cuando se usan alquilantes, etopósidos, alquilantes, antraciclinas, etopósidos y radioterapia. Sobre todo cuando uno sobrepasa ciertas dosis, pero lejos lo más llamativo acá es el antecedente de la radioterapia en cualquier parte del cuerpo. Esa zona tiene más riesgo de hacer un segundo tumor.
En el ámbito psicosocial es muy importante, pues, nosotros desde que los niños ingresan al programa tienen una evaluación psicológica de ellos y del grupo familiar, porque las alteraciones en el ámbito psicosocial son muy frecuentes, van a depender de la edad del niño, de la estructura familiar. Hay muchos cambios en la imagen corporal, muchos niños a veces por motivos de que se sienten mal no van al colegio o no van los primeros meses, pierden la relación con sus pares, reinsertarse después les cuesta porque cambia su aspecto, ¿verdad? Su imagen, tienen miedos a la separación, al dolor, a la muerte, desconfianza de las cosas que le van a hacer, de que no les digamos la verdad, problemas en el ámbito laboral de los padres que también los afectan. Muchas veces estos padres deben dejar de trabajar temporalmente para poder cuidar a sus hijos, hay desestructuración de las familias por traslado de la ciudad, se separan los hermanos de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es un trabajo en equipo. Todo desde el principio, nosotros tenemos un equipo y después la idea es que también estos pacientes sigan tratándose con una mirada multidisciplinaria. No solo de los oncólogos, y aquí está todo nuestro equipo, oncólogos, enfermeras, psicólogas, becados, todos los servicios de apoyo que nos prestan ayuda para el tratamiento óptimo de estos pacientes, los interconsultores, nefrólogos, gastroenterólogos, el banco de sangre, los kinesiólogos, las nutricionistas, los radiólogos, que nos ayudan mucho para interpretar las imágenes, el laboratorio, los médicos intensivos, la farmacia, es un tremendo equipo. Y eso es lo que demandan estos pacientes, un equipo durante el tratamiento y un equipo después del tratamiento. Y el apoyo psicológico, como les decía, empieza precozmente. Aquí tenemos una sesión de arteterapia que está dedicada a las madres y a los niños en tratamiento, y como ven ustedes participan activamente las mamás. Aquí hicimos un rincón de lectura, donde las madres pueden ir a buscar libros, esto era en época de no pandemia obviamente, pueden sacar libros para leer con sus hijos mientras están hospitalizados. Yo les decía, el tema laboral ha sido un tema muy preocupante. Durante muchos años estos padres perdieron sus trabajos. Yo les diría que más o menos desde el año 2010 se empezó a gestar un movimiento de padres acompañados por el equipo médico, especialmente por el doctor Barriga, que era el jefe de la unidad, y acompañando a estos padres a que ellos tuvieran voz para reclamar el derecho a acompañar a sus hijos durante el tratamiento y no perder el empleo. Y la verdad es que nosotros pudimos, o sea, nosotros los padres lograron tener visión para esto y finalmente se aprobó la ley sana en el año 2017 que permite el acompañamiento de niños y adolescentes con cáncer. La formación de especialistas en hemato-oncología pediátrica es una necesidad país, somos pocos, estamos mal repartidos, es verdad, hay zonas de Chile donde están muy desprotegidas, nosotros tenemos un programa de formación muy activo, ellos son 4 de nuestros becados que ya son post-becados, Roberto se fue a Talcahuano, Carolina está en La Serena, esta soy yo, Pablo está en Talca, todos haciendo un excelente trabajo. Andrea egresó hace poco y ahora está trabajando en el Calvo Maquena para ver la posibilidad de abrir, ella se va a ir después a Concepción, para ver la posibilidad de abrir una unidad de trasplante en Concepción. Necesitamos médicos, oncólogos, pediatras, así que los invitamos a los interesados a ser parte de este programa. Para terminar, entonces podemos concluir que la mayoría de los niños con cáncer sobrevivirán a la edad adulta y estos resultados continuarán mejorando con las nuevas tecnologías, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Las secuelas a corto y largo plazo son muchas veces inevitables y a veces incapacitantes. Yo les diría que, gracias a Dios, la gran mayoría de los pacientes tratados sobreviven, como vieron ustedes con los trabajos del COC, sobreviven con secuelas menores, pero esos niños que quedan con secuelas incapacitantes son un problema de salud pública. Los protocolos actuales buscan combinar terapias para minimizar los efectos adversos sin afectar las tasas de sobrevida. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos ahora es combinar, bajar las dosis de radiación o eliminarla y aumentar la dosis de la quimioterapia para poder mantener las tasas de curación. El seguimiento, una vez superada la enfermedad,
busca detectar precozmente las secuelas y educar a los pacientes en el autocuidado, y para lograrlo es imprescindible una adecuada comunicación entre el equipo tratante y los médicos de atención primaria. La meta a largo plazo respecto a la cura y cuidado del niño con cáncer es que él o ella lleguen a ser adultos resilientes, activos, autónomos, con una calidad de vida óptima respecto a la salud y que sean aceptados por la sociedad al mismo nivel que sus pares. Esta es la declaración de Erice que se hizo en el año 2000, la reunión de Erice que fue en Sicilia, ¿verdad? Donde se congregaron un grupo de médicos y personal de equipo de salud para sacar pues esta declaración. Muchas gracias. Esta es Josefa, la mamá me permitió mostrar su foto. Josefa es una pacientita de Conce tratada por una leucemia. Este es su antes y este es el ahora. ¿Ya? Muchas gracias. Tremenda, doctora, tremenda presentación. Tremenda Gracias, presentación. José. Gracias. No, impresionante, ¿ah? Además, bueno, yo no tengo idea de estas cosas, ¿para qué no decir por una cosa por otra? Así que me sirvió harto para ir aprendiendo. De hecho, pienso que, bueno, sacamos un libro de cáncer nosotros, pero de adultos. Pero yo creo que no estaría mal meterle un poco de esta, No, no estaría mal, porque los niños son el futuro de sí, este país, de todos. claro, Entonces, claro. Ahora sí, no estaría mal. Bueno, lo estoy pensando mientras hablo, pero estuve un poco fuera de la sesión de Zoom unos minutos, entonces se me perdieron preguntas, yo creo. No sé si la Daniela tiene más preguntas, porque acá en el chat me salen poquitos. Daniela, ¿tenés más preguntas? Sí, No, doctor, tenemos 7 preguntas en total. ya. Háganle las preguntas Sí, a la doctora y yo voy a estar atento. usted va moderando. Entonces Ya. tenemos la primera pregunta, dice, ¿se hace preservación de fertilidad antes de tratar cáncer infantil? sí, esa es una buena pregunta y yo se la agradezco a Olivia. Estoy viendo aquí el chat, porque nosotros tratamos generalmente de hacer preservación en los niños que tienen riesgo, especialmente los adolescentes. Nos ha costado un poco preservar espermios, depende mucho porque habría que hacerlo casi que el día antes que el niño se diagnostica, y eso es muy difícil. Los tumores pediátricos requieren tratamientos inmediatos. Entonces es muy difícil, el niño se diagnostica por un sarcoma, le decimos tienes un tumor, tienes cáncer, y además ahora, por favor, vamos a preservar espermio, es una locura, o sea, no lo hacemos, porque la verdad es que como que en ese momento es tal el impacto para los padres que nadie está pensando en eso. Nosotros pensamos en eso, pero entendemos que es difícil encajar eso al momento del diagnóstico, cosa porque los cánceres pediátricos requieren inmediatez, y eso es lo que más nos preocupa, que el niño pueda empezar a recibir su tratamiento precozmente. Cuando hemos tenido, generalmente pasamos el shock, el terremoto del diagnóstico, y antes del segundo protocolo, que no es lo ideal, pero lo hacemos, hemos logrado hacer criopreservación de espermios, y en algunas niñitas no podemos hacer criopreservación de ovocitos, porque para eso requiere estimulación y es muy complicado, y lo que hemos hecho es en las niñitas, en las niñas, pues que sabemos que van a tener tratamientos con mucho riesgo de infertilidad, preservar tejido ovárico. Que no es lo mismo que preservar ovocitos, pero la preservación de ovocitos sí no se puede, tienen que ser pacientes posmenárquicas, y hay que darles estimulación con inyecciones y esperar 15 días, y eso sí es muy difícil. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿las drogas que generan daño en nervio periférico o en músculo cardíaco se revierten? Sí, generalmente el efecto de la neuropatía periférica se revierte. Yo les diría que es muy raro en los niños que han quedado con secuelas permanentes, y generalmente esos han quedado por falta de rehabilitación precoz, pero esas secuelas son generalmente reversibles. Yo puedo seguir ahora, Daniela, porque me las mandaste. Había Ya. otra pregunta sobre la Cristina, que también preguntaba si era irreversible la neuropatía, que ya la doctora no Sí, respondió. no Acá hay es. un caso, pregunta a una participante del curso que es nutricionista,
está viendo una paciente que se trata un meduloblastoma, le hicieron radio, ahora está en la parte de la quimio, está con disgeusia, y pregunta si puede ser netamente por los tratamientos o puede tener que ver con la resección del tumor a nivel del sistema nervioso central, en el fondo. ¿Por qué le da Mm, la disgeusia? sí, nosotros le echamos la culpa más que nada a la quimioterapia, pero sí hemos visto niños que pueden tener esa alteración. Claro, esto era un meduloblastoma en fosa posterior. Ella debe estar recibiendo platino y la alteración del sabor es mucho de quimioterapia. Eso debería pasar apenas se deje de recibir tratamiento. Ah, pero no sé si ya está, sí, si está con quimioterapia, está con platino y lo más probable es que sea el platino. Bien, sí, de acuerdo. Acá hay una que dice, ¿con qué exámenes deben chequearse a los sobrevivientes de cáncer infantil y cada cuánto? Por ejemplo, hemograma anual, pregunta. Sí, a ver, nosotros a los niños con leucemia, por ejemplo, una vez que terminan, lo seguimos con un hemograma mensual nosotros durante el primer año, después de haber terminado el tratamiento. Pero como todavía le quedan años para completar los 5, la verdad es que no vale la pena hacer un hemograma anual o cada 6 meses, porque si la leucemia no volvió durante el primer año que terminó, que es el riesgo más grande cuando tú dejas de darle quimioterapia, la verdad es que los papás se van a dar cuenta. Entonces, la leucemia no va a esperar el control del hemograma para decir, aquí estoy. Los papás se van a dar cuenta. Y ya el pronóstico de una recaída más tardía tiene otra connotación. Las recaídas durante el primer año, después que termina el tratamiento, son más agudas, son más aparatosas, son más violentas. Entonces, nosotros necesitamos estar encima de eso para detectarlas. Pero ya pasado el año, nosotros mismos les decimos a los papás, no vale la pena tomar un hemograma, salvo que nosotros querramos ver algo en el hemograma que no sea la recaída de la leucemia. En general, los hemogramas los controlamos hasta ver que el paciente recupera su inmunidad, recupera la linfopenia para poder suspenderle la profilaxis, por ejemplo, con cotrimoxazol. Pero pasado el año, pasados los 6 meses, que es generalmente lo que se demora, ya no les tomamos más hemogramas, salvo que la mamá nos cuente algo, que le bajaron que está con moretones o que tiene algo que podamos poder diagnosticar con el hemograma. Así que no son exámenes que hacemos pues anualmente. Yo creo que va a ir muy enfocado. Los exámenes, por ejemplo, de la función renal son importantes durante los primeros 6 meses después que un niño termina un tratamiento con platino o con etopósido, perdón, con platino o con alquilantes, con ciclofosfamida y fosfamida, porque esos pacientes pueden tener tubulopatías y eso sí vale la pena, digamos, seguirlos en los primeros 2 años para detectar esas alteraciones. Pero generalmente todo va a depender del estado general del paciente. O sea, yo les diría que nosotros vamos más bien a imágenes de control cuando son para detectar recaída o en los tratamientos a largo plazo. Tiene mucho que ver, por ejemplo, el seguimiento del perfil lipídico, si el paciente está obeso, un tema que no tratamos, pero que hemos visto que algunos niños quedan con obesidad porque las mamás les encanta darles de comer o piensan que con eso el niño va a tolerar mejor la quimioterapia o porque han recibido tratamientos que los hacen subir de peso. Entonces, no hay una norma que uno diga hay que hacerle un hemograma todos los años o todos los meses o cada 6 meses. Yo creo que hay que ir muy enfocado a individualizar a cada niño y hacer las recomendaciones generales. Quizás hay muchas mamás, o sea, estudios generales de un paciente tratado, uno podría hacerlo en los primeros años, pero ya pasados los 5 años, la verdad es que esos niños no necesitan exámenes de sangre con cierta periodicidad, a menos de que, o sea, no necesitan exámenes generales, necesitarían ver la función de la tiroides, o sea, si hay riesgo de una alteración en el crecimiento, ver la función, cuantificar la hormona de crecimiento, pero eso ya lo va a decir más el especialista, ¿ya? Perfecto, doctora, muy bien. Oiga,
aquí voy a contar algunas cosas que son de otros temas, pero de los temas suyos, que son altos, dice, si un niño tuvo cáncer y luego ese niño crece y tiene hijos, sus hijos tienen más riesgo de cáncer, sé que tan No, hereditario es el cáncer infantil. no tienen más riesgo. Hay muy pocos cánceres pediátricos que tienen relación con la herencia, como el retinoblastoma. Ya. El retinoblastoma es uno de los cánceres que se puede heredar, puede ser aparecer de nuevo, pero puede ser heredado. Hemos tenido hijos de pacientes con neuroblastoma que han tenido hijos con neuroblastoma porque la alteración es germinal. Pero un paciente tratado por una leucemia o por otro tumor que tiene un hijo, eso no tiene ninguna relación con que el hijo pueda tener cáncer. Perfecto, o sea, igual que en adultos, el cáncer rara vez hereditario. Exacto. Preguntan por la licencia médica de la ley SANA. Ajá. ¿Lo puede hacer un médico general o solo el especialista? Sí, bueno, esto partió siendo muy de los oncólogos, pero hoy en día los médicos generales la pueden hacer. Ahora, como los pacientes están en tratamiento, durante el tratamiento la licencia sana tiene 90 días por año. Entonces, generalmente nosotros cuando están en tratamiento activo, nosotros se las hacemos porque están viniendo o cuando están en seguimiento precoz. Nosotros siempre les explicamos mucho a los papás que aquí hay una cuestión de solidaridad. Estos fondos vienen no los paga la ISAPRE, como la licencia, estos vienen de unos fondos que se usó, que se sacaron de fondos que estaban destinados para otras cosas del Ministerio del Trabajo, eh, fondos que estaban ahí, o sea, son fondos finitos, a eso voy, no los paga la ISAPRE. Entonces, como son fondos finitos, que tienen que ver con mutuales y estas cosas, eh, nosotros les decimos a los padres que sean solidarios, ¿ya? Porque se puede acabar esto, entonces hay que usarlo razonablemente. Un niño que ya está fuera de tratamiento, que viene a control una vez al año, que no tiene una secuela invalidante, porque ojo, cuando hay una secuela, eso puede ser considerado como indicación para tener, son 90 días al año, hay que hacer un uso razonable de la ley sana, pero nos ha servido muchísimo para que los papás mantengan su trabajo y puedan acompañar a sus hijos durante el tratamiento. Últimas dos preguntas. No, acá dice, ¿se usan medicamentos como cardioprotectores durante la quimio? Sí, usamos el medicamento cardioprotector por excelencia es el desrazoxane, el cardioxane, y lo estamos usando en todos los protocolos que requieren una dosis alta o sobre 150 miligramos por metro cuadrado, que vayan a recibir más de eso de antraciclinas. En algún momento se dejó de usar el cardioxane pensando que podía tener riesgo de hacer segundos cánceres. Eso se descartó, el cardioxane estuvo fuera de uso durante muchos años y volvió. Y ahora nosotros en todos los protocolos de sarcoma lo usamos. Perfecto. Última, ahora sí, siempre pasa eso que me decía, última, no, ya. Dice, hablan de la neuroplasticidad cerebral, dice si se ve afectada con la quimioterapia y tiene que ver con lo mismo, otra pregunta que dice Sí. que si hay veces en que los padres del niño o la niña no acepten hacerle radioterapia o tratamiento por el tema de la disminución del coeficiente intelectual. Mm. La quimioterapia poco afecta al cerebro, ¿ah? Bien poco. O sea, la verdad es que las drogas no atraviesan la barrera hematoencefálica, salvo algunas pocas, pero la verdad es que no tenemos secuelas por la quimioterapia dada en forma sistémica. A veces cuando usamos quimioterapia intratecal directamente, eso también puede afectar, por ejemplo, a los niños con leucemia, hacemos la prevención de recaídas del sistema nervioso central, ya no con radioterapia, sino usando funciones lumbares. No son inocuas porque ahí sí estamos inyectando directamente en el líquido cefalorraquídeo, pero no tiene efecto y no afecta la plasticidad del cerebro. O sea, la verdad es que los niños con quimioterapia que hacen rehabilitaciones
nosotros hemos visto cosas realmente maravillosas, niños que han tenido hemorragias cerebrales, por ejemplo, por leucemia con hiperleucocitosis, con leucostasia cerebral, donde los neurólogos dijeron, este niño no va a ser un niño, no, nada, no olvídense, no va a ser capaz de valerse por sí mismo. Tuvimos una historia muy impresionante. Ese niño hoy en día tiene 21 años, le costó graduarse, le costó mucho graduarse del colegio, pero se graduó. Tiene una epilepsia que ha sido muy rebelde, pero es un niño autovalente, que hace una vida, a pesar de los pronósticos neurológicos, hace una vida bastante normal. Así que, y sí, la verdad es que el tema de la radioterapia, cuando los padres no saben, ellos lo único, cuando no conocen, no dimensionan los efectos, ellos más bien al revés, lo único que quieren es mejorar a su hijo y que se cure, ojalá, haciendo todo lo posible. Pero cuando uno empieza a hablar con ellos y explicarles, más bien somos nosotros los que ponemos sobre la mesa el tema de no irradiar el cerebro. Y ellos aterrizan ahí su angustia, pues, porque al principio es háganle todo, no importa, después vemos, curémoslo. Pero ellos cuando conversamos con ellos y les explicamos, ellos aterrizan y entienden el por qué nosotros a veces somos los que decimos no queremos irradiar a este niño y ellos lo entienden. ¿Ya? Pero es raro Tremendo, que... doctora. Última. Que preguntan por adherencia en enfermedades oncológicas crónicas, por ejemplo, pone ahí explícitamente la leucemia mieloide crónica. Mm. Es rara en los niños, ¿no? ¿Qué tal? Sí, la leucemia mieloide crónica es rara en los niños y Ah, la verdad es que nosotros, y esto lo hemos conversado mucho con los adultos, nosotros en un niño con leucemia mieloide crónica preferimos trasplantarlo precisamente porque tener a un niño desde los 3 4 años tomando inhibidores de la tirosina quinasa, ¿quién lo va, cómo sabemos que ese niño va a sostener ese tratamiento para toda la vida? Además, los inhibidores de tirosina quinasa no son inocuos para los niños, alteran mucho el metabolismo de los huesos, así que la conducta pediátrica en esos pacientes van a trasplante. Eh, Siempre y cuando tengamos un buen donante, somos un centro de trasplante, todo esto lo hemos evaluado mucho en detalle. Por suerte, como dice el doctor Peña, son los menos. Nosotros sí tenemos pacientes que duran 2 años su tratamiento, como los niños con leucemia, y la verdad es que tenemos buenos y toman medicamentos por año y medio, orales. Y la verdad es que en general yo les podría decir que educando a las mamás tenemos muy buena adherencia. Tenemos problemas con los adolescentes, que es siempre el desafío. Pero en general la adherencia, como son periodos más cortos, es en general buena. ¿Ya? doctora, muchas gracias por su completa, didáctica, hermosa presentación. Ay, Y gracias, bueno, José. de verdad, doctora, muchas gracias. Entonces, terminamos este día súper bueno donde vimos cosas Sí. que fueron Los pedidas por dejo con un ustedes, ¿cierto? mensaje, el mensaje más grande que les quiero transmitir es que la oncología infantil no hay que mirarla como pobrecitos, o sea, siempre a nosotros nos dicen, ay, qué pena, eres oncólogo infantil. Yo les diría que al revés, es una enorme satisfacción ver niños como la Josefa, curados de una enfermedad mortal, que, digamos, salvados de esta enfermedad, gracias a la ayuda de este tremendo equipo, que pueden devolverse a hacer una vida normal. Es una especialidad hermosa, yo los invito a los que quieran ser parte del equipo a venir a hacer la beca con nosotros. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, digo, les cuento que el tema de la prueba lo vamos a ver la próxima semana. Yo tengo la idea que tengo que confirmar con la gente del curso de dejarles la prueba abierta por un espacio de tiempo largo, pero que para obtener el certificado tengan que hacer la prueba y a la vez tengan que evaluar el curso. A mí me interesa mucho que evalúen el curso. Que no se puedan ir sin evaluar el curso. Van mejorando pues, estas cosas, porque por ejemplo el año pasado tenía todos los generales de zona en una sala, entonces les pregunté y me sacaron cosas como esta, queremos cáncer infantil. Y lo pusimos y Ya. es bueno. Entonces necesito que me ayuden los asistentes del curso y les vamos a ir contando, les cuento el viernes en concreto cómo va a ser el tema de la prueba, los plazos, cuándo se abre, cuándo se cierre, toda la cuestión. Así que muchas gracias, doctora. Gracias a la gente de la transmisión, ¿cierto? A la Daniela, a la Alejandra y a todos los asistentes. Nos vemos el viernes.
el viernes para la última jornada, que va a ser bien de APS con cuidados paliativos y con rol de la APS para el cáncer.